Bueno, estamos ahora con el doctor Marcos Mendaro. Vamos a comenzar con los temas de salud. Marcos, bueno, muchas gracias por estar en el programa. Un placer estar acá. En la editorial comenzamos diciendo, ¿puede ser que a través de la vista tenga otra enfermedad que no tiene nada que ver con la vista, pero se puede detectar a partir de ahí? Por supuesto, sí, es una situación muy frecuente que el paciente venga porque está viendo mal, porque piensa que solamente es una cuestión de aumentar un poco el aumento del anteojo si ya usaba antes, o empezar a usarlo si nunca lo había usado. Y uno en el examen completo, más profundo que hace, uno encuentra una patología, como puede ser, por ejemplo, en este caso, la diabetes, que es una patología sistémica vascular, pero que muchas veces se manifiesta en el ojo sin que el paciente tenga diagnóstico previo. ¿Pero se manifiesta cómo? ¿Pérdida de vista? Se manifiesta como el síndrome de pérdida de vista, ¿sí? Que puede ser de dos maneras. O progresivamente, ¿sí? El paciente va perdiendo calidad y cantidad de visión en el tiempo. ¿A cualquier edad eso? A cualquier edad, porque hay dos tipos más frecuentes de diabetes. Una que empieza más, es infanto-juvenil, y otra que empieza más a partir de los 50, 60 años. Así que sí, podría ser a cualquier edad. Si bien esos dos picos principales son las edades de presentación. O si no, hay un dogma en la diabetes que quiere decir que estar viendo hoy bien no quiere decir que mañana me levanto y voy a ver bien también. ¿Sí? Porque a veces debuta de manera súbita, ya que es una enfermedad silente, indolora, hasta bien no tiene una patología bastante profundizada. Puede ser uno de los... La diabetes, aquellos que se hacen control, que hablamos de controles periódicos acá en el programa y demás, siempre en un estudio de sangre normal se detecta, ¿no es cierto? Sí, si uno se hace un examen clínico... Sí, con un examen, a ver, porque pensemos quien está atrás de la pantalla, de pronto no, el médico me dio un estudio completo de sangre. ¿Está previsto la diabetes? Está prevista, sí. En general el médico pide varias cosas. ¿Cuál es el indicador que marca la diabetes? El indicador que se usa es la glucemia de ayunas. La glucemia de ayunas es lo que se usa para pesquisar, para detectar si una persona tiene la patología o no. Bien, perfecto. Básicamente eso. Después hay algunos otros, pero ese es el básico para pesquisar a un paciente. Perfecto. Vamos a la retinopatía. La retinopatía diabética. Bueno, es la parte oftalmológica de una enfermedad general y sistémica como es la diabetes. ¿Sí? Es una enfermedad que enferma varios órganos de la economía, entre ellos es el ojo. ¿Y qué enferma específicamente en el ojo? La retina. Bien, los vasos de la retina. Ahí, como estamos viendo en las imágenes, la retina es como una delicada capa transparente. Ahí lo estamos viendo a pleno, ahí lo puedes ver a pleno. En la capa, ahí está. En la capa interna, esa naranja que se ve, eso sería el fondo de ojo. Bien. Que es lo que uno evalúa en el paciente y uno observa esos vasos, ve si tienen alteraciones o no, y uno detecta si el paciente tiene alguna patología o no. A veces puede ser diabético, no tener ninguna manifestación en el fondo de ojo. Y a veces... Ahí está, y continúas desarrollando lo tuyo. Pero otro de los estudios dice, bueno, tenés que hacerte un fondo de ojo. ¿A partir de qué edad primero? El fondo de ojo se hace de rutina. La mayoría de los pacientes uno les pide fondo de ojo, pero idealmente... Por lo menos una vez por año. Sí, pero idealmente a partir de los 50 años hay que hacerse un fondo de ojo anual para detectar las patologías que pueden manifestarse en el fondo de ojo. ¿Cuáles son? Principalmente las sistémicas, principalmente. ¿Sí? Pueden ser diabetes o patologías del sistema cardiovascular como la presión arterial. ¿Presión arterial? Exactamente. Básicamente son esas, las que tienen una... Bueno, yo te corté en el desarrollo cuando estabas hablando de la cavidad del ojo. Sí, el ojo es básicamente una cubierta fibrosa externa, que es lo blanco del ojo, de la esclerótica. Luego tiene una capa vascular, que es la coroides, y más por dentro tiene lo que es la retina, que es una delicada capa que recubre el ojo por dentro, es lo que capta la luz, hace que veamos, ¿sí? Y es más o menos como el empapelado de una habitación, eso es lo que decimos. Ese empapelado tiene vasos, que son los vasos que se enferman en la retinopatía diabética. ¿Sí? Básicamente lo que produce la diabetes es un aumento del azúcar en sangre, de la glucemia crónico, que eso pasa a enfermar los vasos, las arterias y las vénulas del fondo de ojo. Esos vasos se empiezan a alterar, pierden celularidad y se producen dos cosas, edema e hipoxia. El edema es que las células aumentan su tamaño y eso tiene consecuencias funcionales. Y luego la hipoxia, que es lo que se da por falta de oxígeno. A los tejidos les falta oxígeno y el ojo responde a eso elaborando ciertos factores que lo que hacen es generar nuevos vasos, neovascularización es lo que se llama, que son vasos anómalos y que van a producir defectos más a largo plazo en la retinopatía diabética. La consulta que te hago es, aquella persona que padece diabetes, bien, ¿está condenado a perder la vista cuando es grande? No, la respuesta por supuesto es que no.
Lo fundamental es actuar en la prevención, es diagnosticar al paciente lo antes posible, por eso es importante ir al médico general y al oftalmólogo, sí. Bien, hacerse los controles periódicos, y el paciente diabético tiene que saber, una vez que se hace diabético, que tiene el diagnóstico de diabetes, que todos los años debe controlarse, y controlando, con un buen control clínico, ¿sí? Con una glucemia controlada, nunca tendría ningún problema, ¿sí? Aunque a largo plazo puede existirlo, pero si está bien controlado, en general no tendría. O sea, el secreto es la glucemia controlada. El secreto es la prevención. Es prevención, obvio. Antes que esté la enfermedad. Sí, pero ir controlando permanentemente. Ahora, una vez que la enfermedad empieza a hacerse manifiesta, de todas maneras hay tratamientos, por supuesto, en diferentes estadios. Cuanto antes se actúe, siempre es más fácil, ¿sí? Para tratar tenemos 3 cosas básicas. La primera es la panfotocoagulación. ¿La qué? La panfotocoagulación. Fotocoagulación. Sí, que lo que va a hacer el oftalmólogo es, mediante un rayo láser, va a ablacionar áreas de la retina para poder estabilizar la patología y que no siga progresando. ¿Sí? Que el oftalmólogo se le indicará cuando es conveniente, cuando esté indicado. Luego hay farmacología intraocular, el oftalmólogo inyecta dentro del ojo medicación, ¿sí? Que son antiangiogénicos. Lo que hacen es hacer que esos vasos nuevos que se están formando, que regresen, y actúa contra lo que es el edema macular diabético. ¿Sí? La mácula, que es como el corazón del ojo, es lo que nos da la visión central, empieza a sufrir edema, pierde función y uno empieza a perder la visión central. El paciente empieza a perder cantidad y calidad visual. Eso se trata mediante los fármacos, que se llaman, que pueden ser fármacos antiangiogénicos, que van adentro del ojo, y también corticoides, que también se inyectan con dispositivos de liberación prolongada, que actúan sobre el edema macular. Bien, hablamos de las patologías vinculadas a la diabetes. ¿Podemos salir del eje de la diabetes? Podemos salir de la diabetes. Sí. Acá, estos anteojos, ¿sí? Tengo abajo aumento para la presbicia. Sí. Presbicia y miopía. Sabemos que la miopía han avanzado inclusive con cirugías donde han resuelto el tema o lo resuelven por tiempo determinado. En el caso de miopía. Hay cirugía, depende de la edad del paciente también, ¿no? Porque a veces uno no puede operar, por ejemplo, un chico de 10 años no le puede resolver el problema de miopía, va a tener que usar anteojos. Pero sí, después de los 23, 25 años empieza a haber cirugías que pueden controlar la miopía por lo menos un tiempo bastante prolongado. ¿Controla el crecimiento o recupera la pérdida? No, el paciente no es que se cura la miopía, ¿sí? Lo que se hace es tratar la refracción para que el paciente deje de usar el anteojo. El ojo como tal sigue siendo miope y el miope, sobre todo lo que es miopía patológica, que es lo que cuando el paciente necesita más de 6 dioptrías para poder ver bien, si el ojo es miope y tiene patología asociada por la miopía. Pero lo que se opera es lo que es la refracción. Uno, mediante una cirugía, deja de usar el anteojo. Puede ser con láser, se llama, la cirugía que más comúnmente se hace es el LASIK, que es lo que hace es tallar la córnea, que es como el parabrisa del ojo. Uno talla eso y hace que esa córnea, que antes no podía enfocar los rayos que entraban al ojo bien sobre la retina, ahora lo puede hacer mediante el tallado corneal. O si no, la otra opción que también está bastante en boga, que es en los miopes más altos, se colocan lentes intraoculares, que tienen una duración bastante prolongada del tiempo. ¿Cuánto tiempo más o menos? Y por lo menos si uno se lo hace, viene un paciente, por ejemplo, de 28 años, me dice, me quiero operar la miopía. No es un buen candidato para hacer el láser. Hay que colocarle una lente intraocular. Lo que se puede hacer, se la coloca y por lo menos hasta los 50, 60 se olvida la miopía. Qué bien, ¿eh? Porque también tiene algún efecto a largo plazo, que es que con esa misma lente tal vez puede o no desarrollar cataratas y luego se hará una cirugía de cataratas, también con una colocación de una lente intraocular. Y lo mismo, la misma lente va a cumplir la misma función que cumplía la otra. Pasamos a la presbicia. ¿Sí? Ahí sí, este es el que me toca. Es un tema más delicado. Ese que tema más delicado por la edad, sí. A partir de los 40 decía bien, después. ¿Es progresiva hasta qué punto es progresiva la presbicia? La presbicia empieza en general a partir de los 40 años, que el paciente empieza a tener que alejar las cosas. Uno al principio lo tolera bien, después se va haciendo más molesto. Y progresa hasta los 60, 65 años como mucho. Pero de los 40 a los 60 sería ese rango que va empeorando. Y uno necesita cada vez un poquito más de aumento para poder seguir viendo bien. Eso básicamente es la presbicia. Pero con cirugía no se resuelve como el caso de la miopía. Bueno, empiezan a haber cosas para la presbicia. Si lo que pasa no tiene algo tan por ejemplo, si un paciente... Tan preciso. Exactamente. Si un paciente tiene cataratas, uno sabe que hay que operar la catarata, sacar el cristalino que está opaco y colocar una lente intraocular. En eso no tenemos dudas.
La presbicia es un poquito más discutido el tema, pero sí, hay avances, sí. Gente que tiene más de 60 años, que la presbicia se detiene en ese momento, una de las opciones que se le ofrece al paciente es retirar el cristalino, aunque no tenga cataratas, pero es un cristalino que ya no acomoda, como cuando uno es joven, por eso uno puede leer y ver de lejos sin esfuerzo. Y otro tema de los mitos de la calle. Mirá al doctor acá, los mitos de la calle. Bueno, a partir de los 40 empezás a tener problemas de cerca, no, pero de lejos ve bien. Bueno, pero después se terminan empatando uno con el otro. ¿Es verdad o es un mito? No se empatan, eso depende de la refracción. Científicamente no está comprobado. No, depende de la refracción previa del paciente, no, la verdad que no. ¿Qué es la refracción previa? La refracción previa es si el paciente, por ahí hay pacientes míopes, que cuando les llega la presbicia pueden seguir leyendo bien sin anteojos. Porque el miope previamente tiene un foco acá. Ah, bien. En cambio, un paciente que nunca usó anteojos pierde esa acomodación y no puede leer acá. Porque naturalmente no tiene el foco acá. Claro. Cuando el miope sí. Es un tema más técnico, pero depende... No, pero está clarísimo el tema del foco. Depende, de la refracción previa del paciente. Exactamente. Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias por estar acá en el programa. Por favor, un placer. Vamos a convocar, de acuerdo a las preguntas que están haciendo acá toda la gente que sigue el programa. 116-136-7550. Esa es la línea de WhatsApp. Cualquier comentario podemos trasladárselo al doctor. Bueno, nuevamente muchísimas gracias. Por favor, gracias. Vamos a un pequeño corte y continuamos. Otra parte de Salud con Luis Villanueva. Seguimos en este programa del día de hoy de Proyecto Federal. Bueno, hablamos de economía, estamos hablando de salud, cuidados que son importantísimos y que también nuestros invitados nos hacen notar y también a ustedes, ¿no? Obviamente que están del otro lado. Le voy a dar la bienvenida a la doctora Viviana Baranchuk. Ella es nutricionista y especialista en diabetes y obesidad. Bienvenida, Viviana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Vamos a hablar, o tratar de iniciar esta conversación para algo que después se va a terminar convirtiendo en general. Total. Pero la vamos a centralizar en la obesidad infantil, porque es donde muchas veces los papás no se dan cuenta y por ahí el chico por sí solo no tiene la iniciativa por una cuestión de edad de saber cómo comer, qué comer y de qué manera, pero sí los padres. Obesidad infantil, ¿a qué definimos y qué consecuencias puede traer? Sí, bueno, la obesidad infantil se define como un exceso de grasa corporal o de adiposidad que tiene el niño, ¿sí? Y se da en general cuando tiene un 20% más del peso ideal que tendría que tener según su sexo, edad y talla. Bien. ¿Sí? Entonces el pediatra va detectando que hay un aumento de peso, que en general es cuando supera el percentilo 85, 80, 85, entonces lo deriva a un nutricionista para que le dé un plan alimentario. Tiene que bajar de peso porque se dice que un niño con obesidad va a ser un adulto obeso, si no se corrige, ¿sí? Entonces hay conductas que hay que adecuarlas, hay que tratarlas, y en general son conductas de la familia, porque siempre... vamos a empezar al revés. Cuando hay padres obesos, lo más probable es que tengan niños obesos, porque hay que aprender a comer. Claro, es decir, lo que van a comer los adultos obesos es lo que seguramente le van a dar al hijo. ¿Qué es lo que se está dando? Exacto. ¿Qué es lo que se está ofreciendo en la casa? ¿Qué es lo que se permite comer afuera del hogar? ¿Qué es lo que se permite comer en el colegio? Que eso es muy importante en las instituciones escolares, los kioscos escolares, que den alimentos saludables, ¿sí? Que ofrezcan comida que estén de acuerdo a un determinado valor calórico para que el niño no tenga una obesidad futura. A ver, hay otras culturas a nivel mundial donde por ahí la obesidad, uno, si viajas y vas por ejemplo a Estados Unidos, ves a gente realmente con un grado de obesidad muy importante y seguramente esa gente ha tenido algún nivel cognitivo determinado, lo cual te puede hacer interpretar
que no está bien tu salud desde ese lugar. Pero para ellos es normal, ¿sí? Es mucho más común ver a personas con cierto grado de obesidad, claro. Es decir, se vuelve cultural al mismo tiempo. Sí, ellos se acostumbran, ¿sí? Se acostumbran a determinada comida, que son comidas con alto contenido de grasas y azúcares simples, y el cuerpo ya se acostumbra, ¿sí? a ingerir esos alimentos. Es muy difícil sacarlos de ese lugar, ¿no? De esa zona de confort, diría yo, ¿no? Es muy común que el americano se levante y tenga un tipo de desayuno que nosotros no tenemos, claro. ¿no? Que ese desayuno lo va a acompañar todo el día, pero ¿qué pasa? Ahora se incorpora la quinta comida, que es el picoteo. Entonces es muy común el picoteo diario, que ya tiene un rótulo, que es la quinta comida diaria, donde ¿qué come uno durante el día? Y lo que hay. Claro, lo que encuentra, lo que encuentra. En general no es comida saludable, ¿sí? Lógico. Entonces, bueno, sí, los americanos están en el primer puesto de obesidad, es alarmante. Hay un 10% en el mundo de diabetes, donde sí o sí esa obesidad genera una diabetes tipo 2 en el adulto. En el adulto. A largo plazo. Por eso también... Si no se resuelve pronto, claro, esa obesidad. Por eso la importancia de que al chico, cuando hablamos de obesidad infantil, también los padres entiendan que después vienen las consecuencias. Claro. La consecuencia de la diabetes es una consecuencia, claro, que va a tener que convivir también. Sí, hoy, hace muchos años, o sea, de 10, 20 años, no se hablaba de diabetes en el adolescente, ¿sí? Sí, se hablaba de un diabético infantil, de adolescente, pero no una diabetes del adulto en el adolescente, ¿sí? Cambió la manera de ver del diabético, ¿sí? Entonces, a los padres que son obesos, que quizás están recién empezando a tener diabetes, se les puede decir y advertir que ese adolescente que tiene una obesidad en 10 años puede ser un futuro diabético y las complicaciones que conlleva la diabetes. Eso lo que decís realmente es muy importante, ¿no? Porque también es la cuestión conductual de los padres hacia los hijos, que recién lo decíamos, pero también el hecho de que los padres entiendan e interpreten que primero tienen que aprender a comer bien ellos para poder enseñarle a comer bien a su hijo. Ellos quizás de chicos fueron delgados, porque esta cultura alimentaria que tenemos ahora de comida chatarra, por ejemplo, se fue incorporando con los años, y yo creo que estos padres a los 10 años no tenían esta cultura de estas ingestas copiosas, hipercalóricas, hipergrasas. Es más, por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo sobre helados, que hoy en día es muy frecuente ver consumir a cada individuo un cuarto de helado por fin de semana, ¿sí? Cosa que en estos adultos, cuando eran niños, no existía eso. Claro, ¿no? O sea, vos, si te acordás, cuando eras chico, totalmente, no te pedías un cuarto de helado, te pedías un vasito. Ni siquiera hablemos de las casas de comida rápida. Entonces hay una cultura que se fue... Claro, exacto. Hay una cultura que se fue incorporando, o hábitos alimentarios que se fueron degradando, ¿sí? Hacia mucha ingesta y esta consecuencia que genera todo esto, que es la obesidad y la diabetes y la hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Claro, una cosa está acompañada de la otra. Claro, entonces hoy en día lo que vemos es un incremento importante en los adolescentes de la obesidad. Se dice que hay una incidencia del 16%, ¿sí? Que se duplicó en los últimos años el sobrepeso en los niños y la obesidad en los niños y adolescentes. Y estos adolescentes hoy en día son diabéticos. Ya no tenemos que esperar 10 años para que tenga una diabetes, sino que estamos viendo adolescentes con diabetes y les tenemos que dar medicación. Hoy en día se los medica. Es grave. A ver, sí, ese dato es grave. Sí. Hay pocos, pero se está viendo, se le da una medicación que es la metformina, que se da para los insulinos resistentes, que es lo que estamos viendo, y que evita la aparición o evita las complicaciones o tener que dar más medicación a largo plazo, o insulina. O insulina. A ver, ¿cómo acompaña la familia? ¿Cómo debería acompañar la familia al chico obeso?
Sí. A ver, porque también, como decíamos, primero hacerle entender. A partir de ahora vas a tener otra forma de alimentarte porque es necesario, porque vas a ir un médico, vas a ir un nutricionista, vas a hacer deporte, o sea, al chico se le tiene que también enseñar, creo yo, es todo ese cambio nuevo de vida que va a tener que hacer y que a veces no es tan fácil que el padre pueda lograrlo, ¿no? Claro, pero vos pensás que siempre detrás de un niño obeso hay un adulto obeso, ¿sí? Entonces, no es un tema de este individuo, de este niño o de este adolescente, es un tema familiar. Es una problemática de la familia. Yo estoy viendo muchos casos que de una familia tipo, o sea, una familia de 4 integrantes, siempre hay uno que es obeso, uno que es el que come más. Pero ¿por qué? No se sabe bien por qué, pero si vos preguntas qué comida hay en las alacenas, en las heladeras, si vos empezás a indagar un poquito qué le están ofreciendo, siempre comidas con alto contenido graso y azúcares. Por ejemplo, las bebidas azucaradas. Si vos preguntás, existen las bebidas azucaradas, los jugos azucarados, existen las comidas grasas, los snacks. Las salidas tienen que ver con ir a lugares de comidas rápidas. Entonces, es una problemática de la familia y no rotularlo al chico ni sentirlo diferente, sino que en la mesa familiar que todos coman lo mismo, no que el plato de él es distinto. Claro. ¿Está? O sea, la idea es acompañarlo sin hacerlo sentir diferente, porque hay una cuestión psicológica también que acompaña a este niño en su obesidad. Una cuestión que le genera como un complejo, ¿no? Entonces eso lo acompaña hasta en el colegio. Bueno, como bien lo marcás vos, ¿no? Es un tema muy importante. Ahora, ¿qué se hace con el chico cuando, por ejemplo, no quiere comer verduras? Que las verduras es algo que hasta a los adultos nos pasa muchas veces, que las verduras realmente no las incorporamos porque no tienen el sabor especial, por denominarlo de alguna manera. Es muy difícil incorporar las verduras, pero es importante recalcar a las mamás y a los papás que desde que el chico nace hay que ponerlo en la mesa. Una madre que no está acostumbrada a eso y lo quiere hacer después va a ser más difícil. Siempre las verduras tienen que estar en la mesa desde que el chico nace, que los vea, que sea parte integrante de la comida. Y bueno, el chico le gusta comer zanahoria y nada más que zanahoria. Bueno, dale zanahoria. Empezá por darle zanahoria y de a poquito vamos incorporando, por ejemplo, una lechuga, un pepino, un tomate, una cebolla. De a poco. No decirle, mira, no, acá tenés el plato de ensalada, tenés que comerlo porque lo dijo el doctor. No es así. Es de acuerdo a la costumbre del chico, lo que le gusta, siempre es personalizada el plan alimentario, nunca es la indicación estricta, porque lo digo yo, no es así. Hay que ver qué le gusta al chico e ir incorporando de a poco las verduras. Bien. No pasa nada si le gusta solamente la zanahoria y come un plato de zanahoria. No pasa nada, ¿sí? Está incorporando vitaminas y minerales igual. De todas maneras. Sí. O sea, que también que corre por la astucia de los padres. Sí, encontrarle la vuelta, sí. Sí. ¿Y en Argentina ha crecido mucho la obesidad? Sí. Desde estos últimos tiempos. Sí, ¿Y en qué porcentaje? Y habíamos dicho en un 16%. Se duplicó. ¿No eran adolescentes solamente el 16%? En niños y adolescentes, entre los 5 y 12 años. Sí. ¿Y en la población en general, la población adulta, por ejemplo? La población adulta no. La población adulta tenemos un 10% de diabetes y un poquito más de sobrepeso y obesidad, un 15 o un 20%. Y es un número bastante. grande. Sí, puede llegar hasta un 35% con sobrepeso. Sí. Recomendaciones que puedas darle no solamente para los chicos, sino para los adultos. A ver, hoy hablábamos, no vamos a dar nombres de marcas, por supuesto, pero hablabas que existen y hay posibilidad de algunas ayudas que se pueden dar y suplir alimentos siempre manteniendo el nivel de vitaminas, de minerales, con estos batidos que existen, pero hay que tener cuidados con cuál. Por eso hay que asesorarse muy bien. No vamos a decir marcas, como dijimos, pero bueno, esto funciona, decías vos. Sí, funciona porque generan saciedad. ¿Sí? O sea, el adulto está acostumbrado a comer permanentemente. Hay un estímulo
que les genera apetito, no hambre, porque el hambre es algo fisiológico. El hambre es un instinto, unas ganas de comer y termina ahí. En cambio, el apetito tiene que ver con las ganas de comer determinada cosa, ¿sí? Estos batidos que los ofrecemos en el consultorio generan saciedad, suplantan una comida principal o un desayuno y producen un descenso de peso paulatino, no como las dietas restrictivas. Sí, que te hacen bajar en 2 meses 15 que bajamos, kilos claro, y después recuperas el doble. Exactamente, que no sirven a largo plazo, claro. No sirven a corto plazo, pero a largo plazo no. Tienen éxito. Hasta lo que vemos es que da resultado en las personas que les cuesta el descenso de peso en el primer momento del tratamiento. Hay gente que les resulta muy fácil bajar de peso con un plan alimentario hipocalórico, o sea, de bajas calorías, y bajan a razón de 3 kilos, 3,5 kilos por mes. Es lo lógico. Es lo lógico y es lo racional, lógico. Y al año tenemos un descenso importante. Claro. Pero a los que les cuesta ese comenzar con el descenso, hay como una letargia en el descenso de peso, les damos algo más. Les ofrecemos esto y arrancamos con el tratamiento. ¿Dónde pueden contactarse con vos, Viviana? Bueno, yo soy la directora médica de la Fundación DAAT, que es una institución sin fines de lucro dedicada al tratamiento de la obesidad y la diabetes, y está en la calle Iberá, 2618, el teléfono es 4547-3877 y nuestra página web es www.fundaciondaat.org.ar. fundaciondaat.com.ar. No, .org.ar. .org.ar. Perfecto. Sí. Viviana, muchas gracias por haber venido. Favor. Realmente un placer y vamos a volver a invitarte. Bueno, muy interesante. Muchas gracias por invitarme. Gracias a vos. Amigos, hasta aquí este programa de Proyecto Federal. Dios mediante, nos vemos la semana próxima. Chao.